can't get no sleep. Aquí está Macius. Buenas noches, Macius. Buenas noches, chavales. Aquí yo voy a hacer las pruebas de la semana, pero esta vez no voy a llamar a Nel Tomate en ningún sitio. Me voy a encerrar aquí. Aquí, sí, aquí. Aquí. Voy a poner el super éxito de moda de Radio de Norsi. Macius, yo sé que eres un chico fuerte, que vales para esto. La prueba es dura, pero ánimo, ¿eh? Nosotros, mientras Macius se empieza a volver loco, vamos a dar paso a Nico, que nos trae, como siempre, un vídeo de lo suyo. ¿Tú trabajas? Sí, ¿En qué trabajas? aquí en Cursal azafata. Y cuando termines este curro, ¿qué vas a hacer? Cuando terminemos de estudiar, trabajar de lo que estudiemos. ¿Qué estás estudiando? Informática. Tú te ves dentro de, vamos a suponer, 2 años, a lo largo, ¿no? Enfrente a un ordenador, comiendo bollos Y gorda, gorda. y hablando por el meseño. Eso. Como los funcionarios. ¿Vosotros tenéis trabajo? Sí. ¿Lo seguís manteniendo ahora octubre, noviembre? Sí. Ya, no es de estos de verano. No, fijo. Qué suerte tenéis. Ya tengo que levantarme a las 2 de la mañana para trabajar. Y yo estoy trabajando ahora. Esto es dar negro de trabajar. Ya negro de trabajar. Hoy en NPI hablamos de vampirismo y para ello tenemos con nosotros a David Oliveira, Rachaldeón. Hola, muy buenas. Hoy vampiros, ¿no? Hoy toca el tema de los vampiros. Aunque podríamos hablar de otras muchas criaturas, en este caso vamos a hablar de una de la cual se tiene constancia a través de la historia y la mitología desde hace más de 4000 años, ya en la propia cuna de toda civilización, en Babilonia. Una enfermedad, mito, maldición, de la cual, por ejemplo, hace unos 200 años, en el siglo XVIII, queda constancia a través de clérigos, médicos de la época, de que el problema del vampirismo habría llegado a ser una auténtica epidemia a nivel de toda Europa, habiendo casos tanto en ciudades como en el medio rural, donde las cuales eran las más habituales. Tenemos unos informes de hace 200 años que nos hablan de vampiros, de casos reales, archivados. ¿Qué nos puedes contar de estos informes de hace 200 años? Pues dichos informes dejan con constancia que a través del siglo XVI, XVII y XVIII, incluso antes, en el propio XV, en Austria, Hungría, Yugoslavia, Rumanía, de todo lo que sería Valaquia, habría habido una gran cantidad de problemas a ese respecto. Casi todos los descritos en dichas regiones y épocas presentaban una serie de rasgos comunes. El relato clásico a ese respecto es que se podría decir que un grupo de una delegación habría partido desde Belgrado en 1732 con la intención de ir a estudiar el caso de una serie de asesinatos en un poblado donde habrían fallecido de una misma familia 3 jóvenes muchachas, así como un joven varón, todos ellos desangrados. A la llegada al pueblo les habrían relatado que dicho caso vendría a ser de tras la muerte del padre de la familia, habría vuelto para alimentarse de la sangre de toda su familia y habría acabado con su quinta víctima, una de sus sobrinas, también muy atractiva ella, de no ser porque fuese asustado y aterrado por el resto de los miembros del pueblo. Aquella misma noche se acudiría al cementerio a desenterrar el cuerpo, el cual no presentaría rasgos externos de podredumbre y al serle clavada la estaca en el corazón se habría hinchado y habría emitido una serie de líquido blanquecino junto con sangre de un vivo color escarlata, lo cual, según la época, dejaría constancia de que tenía sangre fresca dentro de su cuerpo. Con los conocimientos que se tienen hoy día, pues se sabe a través de la medicina forense que dichas segregaciones no son infrecuentes, ya que el cuerpo, aunque exteriormente pueda no estar en corrupción, interiormente las reacciones químicas y las bacterias provocan cambios químicos en muchos componentes. Eso es lo que creían los campesinos, ¿no? Que cuando morían los vampiros
decían, ha ocurrido algo extraño, pero no es eso, ¿no? Que hoy en día se podría decir, es por esto, ¿no? Lo que nos acabas de explicar, pero en aquellos entonces se creía que era algo raro, ¿no? Que cuando se morían... Sí, naturalmente sí. A fin de cuentas, por aquel entonces no era habitual desenterrar un cuerpo para investigarlo como hoy día. En aquella época simplemente se buscaba si el cuerpo estaba o no estaba ahí y según lo que ellos pensaban, si pudiese o no haberse levantado. Teniendo en cuenta que la forma más expeditiva de acabar con un vampiro y por tanto también la más habitual es, hay que tener en cuenta que nos encontraríamos en un pueblo de ámbito rural con una carencia de las que hoy día serían básicas. Ante la presencia de un vampiro, la forma básica era un estacamiento del cuerpo, una decapitación y luego la destrucción total del cuerpo, o bien en una hoguera o bien tranquilamente enterrándolo en calviva, destruyendo siempre posteriormente la lápida de la tumba para que nunca se averiguase el nombre del vampiro y no pudiese ser señalizado el pueblo como un pueblo donde había habitado una criatura del mal. Eso es normal, como comentabas, una sociedad que estaba compuesta por pueblos en el monte, eran todos campesinos, obviamente no tenían la cultura que tenemos hoy en día, no había conocimientos de medicina, pero aún así, sí que es verdad que hoy en día, con toda la técnica que tenemos, hay gente que cree en los vampiros. Sí, de hecho, actualmente está el reverendo Neil Smith, un exorcista de Hampstead en Londres, el cual afirma haber visto personalmente víctimas de ataques de vampiros, así como haber ayudado a expulsar y alejar a esas criaturas, según él, siempre demoníacas, las cuales no serían ni humanas ni animales, serían una especie de criatura a medio camino, lo cual a mí me hace pensar casi en un intento de acercar más el mito tan famoso en la actualidad del chupacabras con el mito genérico del vampiro, el cual, por cierto, el chupacabras no dejaría de ser una variante más del mito del vampiro. Naturalmente, dichas criaturas, según él, no da a entender si vienen del infierno o de otras dimensiones, simplemente dice tener pruebas basándose en heridas encontradas en gentes a las que se ha encontrado con una cierta anemia y a las que él mismo asegura ha sido imposible que se las pudiesen realizar. Hay unos cuantos rasgos característicos del vampiro, cuéntanos un poco por eso. Bueno, el principal rasgo es que el vampiro suele necesitar de la presencia de seres humanos. Dejando al margen las miles de variedades de vampiros, el más conocido es aquel que se alimenta de sangre, lo cual es bastante sencillo de tener si lo tenemos en cuenta que la sangre primordialmente era algo asociado al propio estado de estar vivo. Si alguien está vivo, tiene sangre en su cuerpo, si no la tiene es que está muerto. Y el vampiro se alimentaría esencialmente de eso, de la vida. Naturalmente asociado a la sangre desde culturas ancestrales, sería una transformación del mito de entregar sangre a los dioses al estar maldito por ellos para ser tú el que la necesitas, puesto que los dioses te han robado tu vida humana. Hay un vampiro clásico que es Drácula, ¿qué nos podrías contar sobre él? Bueno, Drácula como tal, el vampiro, es una creación de Bram Stoker en pleno siglo XIX en su novela de dicho título, Drácula. Para crear a este personaje se basó en el conde príncipe de la zona Valaquia, el príncipe Vladimir Vaslav, conocido como Vlad Tepes el Empalador, aunque el mote ya le venía de su padre. En dicho relato, cogiendo diversos tipos de vampiros, crea un vampiro único del cual nos ha derivado al que conocemos actualmente, de la capa, los ojos rojos, el vampiro cargado con una gran fuerza sexual capaz de atraer a sus víctimas a que ellas se entreguen a él voluntariamente. Se sospecha que para poder hablar y crear a este vampiro, Stoker fue asesorado por el húngaro Hermann Bambery, un experto erudito sobre la historia de la antigua Otomania, así como de las propias tierras en donde ellos se hallaban y sobre este personaje en concreto. David, pues muchas gracias por estar. Hola, buenas noches. Hoy os presento el iMac con su MacOS 10 y bueno, aquí podéis ver sus múltiples posibilidades desde utilizar Windows. Esto que estoy utilizando ahora mismo es Expose, que es para pasar de una ventana a otra sin utilizar la barra de tareas. Luego también tiene unas cosas muy guapas, por ejemplo, por así decirlo, cuando minimizas una pantalla. Ya veis que el diseño es muy bonito. Muy... Es solo ordenador, no hay sí, ni CPU ni nada. Todo el ordenador está aquí dentro.